Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta. Estamos iniciando una nueva edición de este especial Congreso Futuro. Vamos a revisar la ciencia, la tecnología, las humanidades, la innovación que se ha expuesto en Congreso Futuro desde el año 2011 hasta la fecha y a la que han llegado cientos de científicos para plantearnos sus ideas, investigaciones, preguntas y respuestas sobre las distintas disciplinas de los futuros posibles que nos plantean. Por supuesto, queremos recordar que Congreso Futuro nació en la Comisión de Desafíos del Futuro, que está presidida por el senador Guido Girardi, integrada por los legisladores Carolina Goich, Francisco Chaguán, Alfonso Durresti y Juan Antonio Coloma. Cuenta con el respaldo y también la colaboración de la Academia Chilena de Ciencias, de las distintas universidades, de la ciudadanía del mundo político, público y también privado. Y por supuesto de los cientos de científicos que han llegado hasta nuestro encuentro con la ciencia y el conocimiento desde el año 2011. Si quieren revisar nuevamente este programa, les cuento que estamos transmitiendo en las distintas plataformas de las diversas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu Comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en nuestro compromiso por acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía. Comenzamos entonces con este especial Congreso Futuro para plantearnos los futuros posibles. Vamos a iniciar este especial Congreso Futuro con una charla ofrecida en el año 2018, los desafíos mundiales del agua y la comida, del israelí Noam Wisborg. Él llegó a nuestro país, doctor en filosofía, además de profesor de hidrología en el Departamento de Hidrología Ambiental y Microbiología del Instituto Zuckerberg para la investigación del agua. En la oportunidad nos dijo que para 1 kilo de carne se requieren entre 5.000 y 20.000 litros de agua. Si lo comparamos con un ser humano consume entre 2 y 5 litros de agua, es decir, la mayor cantidad de agua la ocupamos en comida. Veamos la importancia de esta relación, cómo mejorar el uso del agua y también cómo mejorarla en relación a la comida. Aquí está Noam Wisborg y esta charla de 2018, los desafíos mundiales del agua y la comida. Muchas gracias. Quisiera agradecer a los organizadores del evento y a ustedes por venir a escucharme. El título de mi presentación es Desafíos de seguridad de agua y alimentos alrededor del mundo y voy a tratar de abordar esto muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo, pero un par de cosas. Primero que todo, quisiera presentarles el problema general, el nexo de agua, alimento, energía y sanidad. Voy a enfocarme en agua y en alimento y en algunos puntos destacados. Y luego voy a entrar en detalle en nuestra región. Provengo de Israel y vamos a estudiar algunas maneras para un mejor manejo o gestión. Y también voy a tratar de terminar con mi perspectiva personal. Creo que todos los que están aquí presentes saben que el agua se ha convertido en un gran problema y está creciendo cada vez más. Voy a mencionar un informe reciente que se publicó el año pasado por la ONU, prediciendo que en 30 años, 45% de la población mundial vivirá bajo escasez de agua. 45% de la población mundial son muchas personas y tenemos que abordarlo. Provengo de una región que tiene escasez de agua desde que se inició nuestro país, entonces hemos tenido que encontrar algunas soluciones para ello. También vale la pena recordar que cuando hablamos de áreas áridas, las personas piensan de áreas áridas en varios lugares, hablamos de más de 40% de la zona terrestre y 35% de la población mundial que también está creciendo. Muchas personas viven en zonas áridas y la razón principal por el problema es bastante obvia. Sabemos que vivimos en
tiempos donde hay un crecimiento poblacional importante, hay diversos modelos que pueden ver aquí que entregan diversos valores y cifras, pero en general hay un crecimiento poblacional importante y al hablar del crecimiento poblacional hablamos de más personas y más personas requieren más alimento y más alimento requiere más agua, mucha agua. Para recordar que debemos producir 1 kilo de carne requerimos entre 5.000 y 20.000 litros de agua. Es mucha agua. Y al hablar del agua que bebemos, bebemos alrededor de 3 a 5 litros al día, pero el agua que se requiere para cultivar la comida es entre 2.000 y 5.000 litros al día. Entonces, la mayoría del agua se usa para la producción alimentaria. Otra cosa que vale la pena recordar es que al hablar del crecimiento poblacional estamos hablando particularmente de países en desarrollo, países débiles. Y estos países tienen problemas importantes o el problema mayor para estos países son el agua y el alimento. Esta presentación no tiene que ver con el crisis de agua en países en vías de desarrollo. Eso requeriría otra presentación. Pero voy a mostrarles algunas cifras para poder entender dónde nos ubicamos. 1,5 millones de niños mueren todos los años debido a enfermedades en base al agua y se pierden muchos días días escolares debido a enfermedades ligadas al agua. Es un problema importante en estos países. Y decidí mostrarles estas imágenes para demostrar que no tiene que ser médico ni tampoco un profesor de hidrología, que si usted toma o bebe el agua que están en estas dos imágenes inferiores, lo más probable es que vaya a quedar enfermo. Estas fotos las tomamos en expediciones que hicimos con nuestros estudiantes en aldeas rurales en África. Si yo hubiese hecho esta presentación hace 15 años, la falta del agua era considerado ser un problema de países pobres, como los países que vemos o que vimos en la diapositiva anterior. Pero ahora sabemos que ya no es el caso. Tenemos problemas hídricas importantes, incluso en los Estados Unidos. En la parte occidental de los Estados Unidos, en los últimos 5 a 6 años ha habido una sequía significativa y vemos problemas hídricas importantes, particularmente en California, pero no solamente en esa zona. Entonces ya no es un problema solamente de los países pobres. Las razones son que hemos visto el crecimiento poblacional, pero también la desertificación, cambio climático, no importa si el cambio climático es parte de un ciclo natural o como resultado de actividad humana. Tenemos cambio climático y hay sequías, eventos extremos, temporadas poco usuales y, por supuesto, el estilo de vida que va cada vez más subiendo requiere más agua. Entonces, el tener dinero pero no tener agua llegó a ser un problema muy común. ¿Para qué se usa el agua? Ya se los mencioné. Cada país tiene un diagrama un poco diferente, pero entre el 70 a 75% del agua que se usa alrededor del mundo es para la agricultura, para producción de alimentos. Creo que podemos decir que la eficiencia del uso del agua en la agricultura esto es el jugador más importante de la escasez hídrica en el mundo. O podemos ver que la seguridad de alimentos y del agua son dos caras de la misma moneda, porque si ahorramos agua para la producción de alimentos, estaríamos haciendo un gran cambio. El uso de irrigación o riego sabio es una buena idea porque la eficiencia de riego
es importante, aunque hay una baja adopción alrededor del mundo, incluso en países desarrollados. Vemos los casos extremos de China e India que riegan mucho más que cualquier otro país, generalmente porque tienen una gran población y la eficiencia de riego es menos de 10% del riego generalizado. Entonces hay mucho espacio para poder mejorar. Tenemos muchas oportunidades para mejorar. Y vamos a hacer un zoom a mi región. Es una imagen satelital del Mediterráneo. Pueden ver el delta del Nilo a la izquierda, el Mar Muerto y el Mar Mediterráneo. Y no tiene que ser experto o un profesor de hidrología para decir que vivimos en una zona árida. Y esto significa que la exigencia, la demanda y el consumo del agua es mucho más de la reposición natural. Y lo más importante que se puede hacer para abordar la situación es ver el agua como un commodity en escasez. Y si vemos el agua como una commodity en escasez, podemos resolver muchos problemas y mejorar la situación. Esto es muy importante. ¿Qué podemos para administrar de mejor manera nuestra agua? Bueno, la distribución en el país, por supuesto, en Chile, todos saben mejor que yo que hay mucha agua en el sur y el norte contiene el desierto más seco del mundo. Entonces, imagínense si pudieran mezclar el suministro de agua entre el norte y el sur. Solucionaría muchos problemas. Y ahora Israel es un país mucho más pequeño. Hicimos lo siguiente. La optimización y el uso de recursos naturales es muy importante. Y aquí tenemos grandes oportunidades de mejora. Estoy hablando de la cantidad y la calidad. En muchos casos, el problema no es que no tenemos suficiente agua. El problema es que el agua que sí tenemos se está contaminando o está quedando muy salada y no se puede beber o no se puede usar. Entonces, la calidad es muy importante. La legislación, la educación también son muy importantes, pero no tengo tiempo para abordar esos puntos. Voy a mencionar solamente que en Israel, mediante la educación pudimos ahorrar 15% en un año del consumo hídrico anual, que es la cantidad de lo que se produciría en una planta muy grande desalinizadora. Entonces, en la educación se puede hacer mucho, con la tecnología también. Esta presentación es muy corta, no puedo hablar sobre todos estos temas, pero voy a mencionar recursos naturales y la tecnología que están vinculadas, por supuesto. Vamos a hablar del equilibrio del agua. Es muy sencillo. Queremos minimizar el output y maximizar el input. Es muy sencillo. Para minimizar el output significa debemos minimizar la evapotranspiración. La mayoría del agua se pierde mediante agua que se transfiere a la atmósfera mediante la evapotranspiración o la evaporación. Si podemos evitar eso, podemos ahorrar mucha agua. La captura de aguas de inundaciones también son muy importantes. Cuando llueve, llueve mucho y mucha de esa agua queda en el agua o en lagos salados también. Y también la agricultura adecuada es muy importante. Esta es una aldea agrícola en la zona sur de Israel. Es una zona muy árida y una zona agrícola. Todos los invernaderos en esta aldea y todos estos aldeanos subsisten de la agricultura. Toda la agricultura se lleva a cabo en invernaderos y hay mucho riego por goteo que ahorra mucha agua y permiten estas actividades agrícolas incluso en un lugar tan seco como este. Y no tengo tiempo para discutir en mayor detalle todos los ejercicios que hacemos. Y el riego por goteo o por gota se inició en la década de los 60 y ahora es un patente multimillonario. Hay muchas empresas que lo usan, pero la clave es
entregar el agua a las plantas cuando la necesitan y dónde la necesitan. De esta manera se obtiene un riego muy eficiente, con una eficiencia de 90% o más, y la mayor cantidad de cultivo posible. Y este cambio fue en un año nada más. Y como pueden ver, la adopción de este método sigue siendo muy bajo. Sin entrar en mayor detalle, si recordamos dos frases: más cultivos por unidad y más cultivos por gota, podríamos hacer mucho. Y este gráfico también muestra lo que podríamos hacer. Este es el consumo de agua per cápita en Israel desde los 50 hasta hoy. Y pueden ver que el país redujo su consumo de agua a menos del 50% de lo que era hace 50 años. Y con esta diapositiva creo que es evidente que la eficiencia del consumo del agua tal vez no sea una solución completa, pero es una solución parcial muy buena que puede mejorar la situación de manera importante. Otro tema es la producción de agua nueva. Y cuando digo producción de agua nueva, hay dos temas muy diferentes. Uno es el reuso de aguas servidas o aguas grises tratada, y la segunda es desalinización. Y entonces, aguas servidas tratadas significa que estamos recolectando nuestras aguas grises y usándolas, tratándolas y reutilizándolas para la agricultura. Y hoy tenemos tecnología que nos permite tratar el agua hasta que llegue a un nivel muy alto de purificación, y en algunos países, se bebe el agua tratado de aguas grises. En Israel sigue siendo ilegal, pero es posible hacerlo. Pero como pueden ver, en Israel estamos reutilizando 90% de nuestras aguas grises y negras de las casas, y estamos tratando el agua. Y esto es mucho más que cualquier otro país. Se utiliza una y otra vez, y si es que se estudia el consumo de agua del sector regional o local agrícola, cuando empezamos a usar este tratamiento del agua, todo el agua era agua potable. Y a partir de la mitad de los años 90 vemos menos y menos agua potable y más agua tratada, reutilizada, que se está usando para la agricultura, y esto ahorra, por supuesto, mucha agua. Ahora, debo mencionar que cuando estamos haciendo algo así, cuando empleamos tecnologías nuevas, la investigación es obligatoria. Debemos asegurarnos de que no estemos generando daño, ya sea a largo plazo o a corto plazo, a nuestros suelos, al agua subterráneo y, por supuesto, a nuestros cultivos. Y hay mucha investigación que se está asegurando que no estemos generando daños. Vamos a hablar de la desalinización. Esta fue la portada de una antigua revista de Time. No tiene que ser pez para poder beber agua de mar. Y en Israel, hasta 2004, si usted quería beber agua de mar, tenía que ser un pez. Pero 12 años después estamos desalinizando más de 600 millones de metros cúbicos al año, que es casi 75% del agua potable del estado, y eso significa que nos hemos liberado casi completamente del tema de cambio climático, porque la desalinización es lo mismo, ya sea si el año fue un año árido o un año húmedo. Entonces, esto cambió el equilibrio del agua para Israel. Entonces, para explicar la desalinización, que es la ósmosis inversa, que ha progresado mucho desde el final de las décadas de los 60, la ósmosis inversa, así es como se ven las plantas hoy en día. Hay mucha ciencia que se ha invertido en la mejora de la ósmosis por inversión para la desalinización, para que sea más eficiente, más barato. Estas son algunas actividades que se están llevando a cabo para mejorar la tecnología desalinizadora. En resumen, creo que hemos visto
Y espero que en esta presentación pude convencerles que el agua es un recurso muy valioso, pero es un recurso muy escaso y también es inestable y frágil. Por lo tanto, la conciencia, la educación, innovación y la tecnología son muy importantes para poder abordar este tema. Y la crisis alimentaria y de agua que acabo de abordar es algo que no podemos prevenir. Hay demasiados factores que no podemos cambiar, pero sí hay mucho que podemos hacer y debemos hacer. Si todos los parámetros funcionaran en conjunto, la industria, los agricultores, los tomadores de decisiones, los investigadores, y si todos trabajaran en conjunto, creo que podríamos hacer un trabajo mucho mejor de lo que estamos haciendo en este momento. Ahora, para poder prevenir errores críticos, desafortunadamente hay muchos ejemplos de errores críticos que en muchas ocasiones son irreparables o que debe invertir miles de millones de dólares para poder revertir la situación a lo que era anteriormente. La investigación es esencial y muchas personas tratan de ahorrar dinero en la parte de investigación y el precio en el ahorro de inversión es muy alto. Entonces, no podemos suponer que una tecnología que se usó de manera efectiva en un lugar pueda usarse de manera efectiva en otro lugar. Debemos investigarlo, explorarlo, llegar a las conclusiones correctas. Como alguien que representa la academia, creo que podemos y debemos mejorar esta crisis global de agua y alimentos. También quisiera agradecerles una vez más por estar aquí y a los organizadores de este evento tan maravilloso. Muchas gracias. Ahí estaba la charla ofrecida por Noam Wisworth en el año 2018 en Congreso Futuro, los desafíos mundiales del agua y la comida. Cifras alarmantes. 1,5 billones de niños mueren al año por problemas de agua. Pero estos problemas de agua no solo se dan en países pobres, sino que también en países ricos como Estados Unidos. Junto a esta charla, nosotros hacemos un breve alto en este especial Congreso Futuro. Les recuerdo que ingresen a las redes sociales de Congreso Futuro, Twitter, Instagram y Facebook. Y por supuesto, si quieren revisar otras charlas en www.congresofuturo.cl. Volvemos. Estamos de regreso en este especial Congreso Futuro, revisando los futuros posibles en distintas áreas: ciencia, tecnología, humanidades, innovación y, por supuesto, también las artes. Les recuerdo que estamos transmitiendo este programa en las plataformas de diversas municipalidades de nuestro país. Nos pueden ver ahí a través de congresofuturo.comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades. Comenzamos el segundo bloque con una charla ofrecida en el año 2017 por el rumano Mijaíl Rocco, doctor en Ingeniería del Instituto Politécnico de Budapest, además presidente fundador del Subcomité de Ciencia, Ingeniería y Tecnología en Escala del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. En la oportunidad nos señaló que se quiere crear un nuevo tipo de computadoras donde no solo se guarden datos, sino que tenga un alto nivel de lenguaje y, por supuesto, que pueda operar con eficiencia energética. Nos quedamos entonces con la charla ofrecida por Mijaíl Rocco en el año 2017 en nanotecnología y computación cerebral. Aquí está. Muchas gracias, señoras y señores. Buenas tardes. Me gustaría darle las gracias al comité organizativo por haberme invitado a este evento visionario. Voy a hablar sobre dos temas que están relacionados. Uno es sobre las tecnologías emergentes de propósito general como la nanotecnología. Y una que es uno de los desafíos más importantes, que es la computación similar al cerebro. Ahora, ¿por qué este tema es importante? ¿Cómo estos átomos están arreglados desde el primer nivel de organización? Entre 100.000 a 200.000 átomos determinan las propiedades fundamentales de la materia a nivel macro, a escala macro.
Y la nanotecnología lidia con los controles sistemáticos y la reestructuración de la materia para crear nuevas propiedades, funciones nuevas que podrían darse en la biología, en la medicina. Y el rango típico donde estas nuevas propiedades se definen están entre 1 y 100 nanómetros. Esto quiere decir entre un átomo y 100 diámetros de moléculas. Una molécula es un nanómetro. ¿Y por qué lo hacemos? Nos gusta tener materiales siempre más económicos, dispositivos económicos, y también para hacer cosas que no es posible hasta la actualidad. Y uno de estos tipos de cosas que yo voy a mencionar es la computación similar al cerebro. Significa entonces que una vez que hemos creado los bloques constructores que tienen distintas propiedades, podemos construir de manera jerárquica casi cualquier sistema. Otro aspecto interesante es que tenemos un número finito de átomos. Sin embargo, a través de esta integración a una escala nano, podemos obtener un número infinito de propiedades y además de funciones. Debido a esta relevancia, es importante porque esto se reconoció a un nivel de los 20 presidentes en el mundo hablaron sobre este tema. Ciertamente fue el presidente Clinton, uno de los primeros. Y en este momento tenemos una iniciativa nacional de nanotecnología con varios departamentos de energía, la Fundación de las Ciencias Nacionales y hay muchas otras instancias gubernamentales. Y un presupuesto que es acumulativo, que incluso es el segundo a nivel del Apolo, que fue el que se hizo. Y el retorno incluso ha sido mayor que el Apolo, porque tenemos los resultados ya en tierra para los materiales, para el campo médico, para la electrónica, por lo tanto es muy concreto. Y hay 4 presidentes que han apoyado esta iniciativa. Ahora, ¿cómo comenzó? En los primeros 10 años nos enfocamos en construir componentes como nanotubos de carbono, quantum dots, distintos polímeros. La segunda etapa nos enfocamos en ensamblar estos en los sistemas más grandes. Y de esta manera, como lo estamos haciendo en la tercera fase, después del 2020, el foco va a ser en crear plataformas de tecnologías totalmente nuevas. Una de ellas va a ser la intersección entre la nano, bioinformación, conocimiento, etc. Ahora, para poder darles un ejemplo, en la primera fase, si tenemos la tabla periódica, utilizamos casi todos los elementos en la tabla periódica para poder crear nanoestructuras o nanomódulos. Y nosotros creamos, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de los nanotubos de carbono o las nanopartículas en la superficie y el primer dispositivo Quantum, que fue creado solo el 2010. Por lo tanto, es un descubrimiento muy reciente. También la nanotecnología permite que la electrónica siga avanzando. Y hay un avance desde el 2000 hasta el 2017. Y eso se debe básicamente a la nanotecnología. De lo contrario, hubiésemos visto un desarrollo más bien plano. En la segunda fase, nosotros vemos a las mediciones directas. ¿A qué me refiero? Vemos cada uno de los 10 menos 15 segundos de los átomos que se mueven como una nube de átomos y nosotros comprendemos los procesos que ocurren. En segundo lugar, tenemos la base de la ciencia para poder crear nuevas estructuras. Por ejemplo, tenemos una estructura de 12 átomos hecho por IBM para crear dispositivos remotos para monitorear la salud, el medio ambiente y muchas otras aplicaciones. En la tercera fase, después del 2020, el foco se dará en construir estructuras sistemáticas cerca de los seres humanos para utilizar biorrobóticas y otros elementos. Tenemos 2 ejemplos acá, que es la interfase que se da entre los sistemas biológicos y electrónicos y también construir aviones totalmente nuevos que tengan características nunca vistas. Hay otras aplicaciones que han comenzado a penetrar la industria desde el 2010.
los biodispositivos y distintas entregas de medicamentos, reemplazo de huesos, etcétera, muchos otros. Lo que es interesante es que Chile básicamente es parte ya de esta iniciativa global de ciencia, y en este momento hay 80 países que tienen programas con metas similares, con el propósito similar, y ya hemos llegado a un billón de dólares. Para dar una perspectiva, es 2,5% del PIB en Estados Unidos. Por lo tanto, es una suma enorme de dinero apropiados para esta investigación. Aquí tenemos una gráfica con los programas nacionales en los Estados Unidos y podemos ver que hay 4 programas importantísimos que se enfocan en la nanotecnología, tecnologías de la información, biomédicos e investigación del cerebro. Lo que es interesante notar aquí es que todos estos están conectados a través de una lógica para la interacción entre los investigadores a nivel horizontal, pero además en el tiempo. Incluso, más aún, estos se combinan en el tiempo, y como vemos al lado izquierdo, tenemos la computación similar al cerebro, y al combinar los avances de la nanotecnología y la investigación en el cerebro y las tecnologías de la información, nosotros podemos avanzar a nuevas áreas de investigación. Y una de estas áreas que comenzamos hace unos 2 años atrás, bajo la Oficina de las Ciencias y Tecnología en el Lifehouse, fue la computación similar al cerebro. Ahora, ¿de qué se trata? Queremos crear un nuevo tipo de computadores que no guarden solamente datos, sino lo que hacen más bien, pueden compilar todos los sistemas de los sentidos que las personas tienen y resuelven nuevos problemas, y que antes no se le daban a los computadores. Por lo tanto, tienen un lenguaje de alto nivel y son capaces de aprender, y pueden extraer conocimiento de los datos y pueden operar con eficiencia energética, lo que es comparable con el ser humano. Por eso se llama así. Esto implica un rango de programas de investigación que tienen que contribuir a este desarrollo, comenzando con el reconocimiento de patentes, por ejemplo, la inteligencia con materiales, también comunicaciones naturales y muchas otras. Todo esto requiere nanoestructuras para poder tener materiales por diseño y sistemas por diseño. Otra meta es tener algo que sea comparable al cerebro humano. Hay muchas diferencias. Primero, el cerebro humano tiene una operación paralela, múltiples operaciones a la vez. Por lo general, unas computadoras tienen una arquitectura en serie. Pero, ¿cuál es la característica más importante? Los computadores resuelven un problema en la actualidad, dada desde afuera, con un programa dado. El cerebro, por otra parte, puede manejar múltiples problemas a la vez y los puede correlacionar. Y además puede tener un resultado con un bajo consumo de energía. Por ejemplo, si comparamos un equivalente de las actividades intelectuales, son como 25 watts para el cerebro, y esto corresponde como a 100 megawatts ahora para una computadora. También los computadores, en este momento, el cerebro es una estructura húmeda, no así el computador, pero ahora el cerebro funciona modulando y tiene fluctuaciones continuas y modulaciones que son introducidas por distintos factores externos. Y la conclusión es que las acciones también se pueden realizar por la modulación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para llegar a funciones comparables? No queremos reproducir solamente al cerebro. Sin embargo, el primer paso ha sido reproducirlo. Y aquí les voy a mostrar. Ahí llego, en esa presentación. Significa entonces que el primer paso, hacemos mediciones en el cerebro y nosotros vemos exactamente cómo las neuronas están conectadas. IBM construyó una computadora duplicando exactamente la estructura cerebral. Y esto se llama Synapse y fue construido hace unos 3 o 4 años atrás, pero puede hacer solamente un reconocimiento de patrones y utiliza como 100 veces menos de energía que los computadores normales, que son los mejores computadores. El próximo paso
fue desarrollar funciones que son similares al cerebro. Eso significa que simplemente duplicar el cerebro no es una operación beneficiosa porque es muy costoso para crear esa estructura. Por lo tanto, nosotros, primero que nada, vimos con imágenes de alta resolución para ver la estructura del cerebro hasta una sola neurona y una sinapsis, y desarrollamos nuevos métodos de calculación para simular esto y utilizamos manipulación optogenética para probar distintas ideas. De ahí en adelante, entonces, nosotros vimos qué es lo que faltaba en la electrónica. Por ejemplo, los computadores actuales no pueden avanzar porque desde el 2003 esto es más bien plano, la energía es un tema crítico y también el número de transistores sigue aumentando, pero se espera que en 2 o 3 años vaya a llegar al límite cuando tengamos 7 nanómetros. Eso significa que la estructura actual para ese tipo de computadores no puede continuar tal como está. Por lo tanto, hemos desarrollado distintos objetivos intermedios, como crear, por ejemplo, una arquitectura totalmente nuevas, poder crear también nuevos sistemas de sensores inteligentes y también poder crear distintos mecanismos para aprender de las máquinas y la ciberseguridad. Y en el primero de ellos, la idea es tratar de simular con una red neural cómo funciona el cerebro y avanzar en este sistema. IBM, por ejemplo, y todas las grandes compañías comenzaron hace 2 o 3 años para analizar el mismo problema. IBM, entonces, como decía, en la actualidad, en lo que es similar a la Fundación de las Ciencias Nacionales y estos programas que tenemos, estamos trabajando en colaboración con ellos, tiene neurosinápticas, que es solamente para el reconocimiento de patrones. La computación cuántica, que sigue estando un poco lejos, y los sistemas también neuromórficos que se pueden desarrollar pronto a un nivel de sofisticación con el tiempo. Ahora, para ir a la computación similar al cerebro, necesitamos distintas dimensiones. Traer nanotecnología, tecnología cognitiva, ciencias de la computación, ciencias del cerebro. Debido a poco tiempo, no voy a detallar todo, pero la idea es que uno tiene que ver todos estos problemas y a la misma vez. Una solución es desarrollar un dispositivo que se llama asistente cognitivos inteligentes, que funcionen de manera colaborativa con las personas, tomen la información y tengan una colaboración natural con el sistema cognitivo de las personas, pueden emprender alguna acción, y este proyecto ahora se está desarrollando en la Fundación de las Ciencias Nacionales, en colaboración con muchas otras agencias y organismos. ¿Qué debieran hacer estos sistemas? Debieran apoyar, por ejemplo, ayudar a comunicar y comprender el medio ambiente, extender las capacidades cognitivas, como por ejemplo obtener mejor memoria, incluyendo ver cómo está el nivel de ánimo de las personas, también tener un mentoreo para nuevas áreas que en la actualidad no se desarrollan. Y hemos desarrollado, de hecho, distintas ideas. Una de ellas es una estructura modular, donde comenzamos con la percepción de los patrones, datos internos, resolver problemas nuevos, toma de decisiones, lenguaje natural, y esto tiene una estructura modular. Algunos módulos se van a agregar para personas mayores, otras para el aprendizaje, otras para aumentar la productividad. Y en general, nosotros vemos que hemos pasado de las máquinas automatizadas a las máquinas inteligentes, que es lo que tenemos ahora, hasta sistemas de ingeniería centrados en el ser humano, como esta asistencia o apoyo cognitivo. Voy a dejar en la página web todas las referencias para la información detallada que ustedes quieran tener. Entonces, para cerrar, este es un proyecto que está en curso. Tenemos como objetivo de 10 a 15 años desde ahora para poder llegar
a dispositivos que puedan funcionar para propósitos comerciales. Sin embargo, algunos dispositivos neuromórficos se van a desarrollar más temprano. Y me gustaría subrayar la importancia para tener esta visión a largo plazo, centrado en el ser humano, para tener logros importantísimos a largo plazo. Muchas gracias por su atención. Bueno, después de lo que expuso Paula, a mí me toca hablar del morir y trascender en el espacio virtual. Entonces, esto es una cosa que es lo fundamental. En este momento estamos inmersos en la muerte. Desde todas las pantallas, todos los dispositivos nos bombardean imágenes de muerte, de guerras lejanas, asesinatos, accidentes, atropellos, atentados. Nos llega la muerte permanentemente. Y la muerte se personaliza. Antes, en la Edad Media, por ejemplo, con la mortandad enorme durante la peste bubónica, por ejemplo. Y claro, la gente estaba bombardeada también por una muerte presente, pero son muertos anónimos que no trascendieron. Entonces, a ver, tengo que cambiar esto. Entonces, en cámara, en todos los medios, en todos los dispositivos, nos llega la muerte. Bueno, hay muertes colectivas, muertes en catástrofes naturales. Estamos acostumbrados en los terremotos, en los tsunamis. Está la muerte durante los genocidios, muertes de millones de personas por razones políticas o raciales o étnicas en distintas partes. Y todas estas muertes están instaladas en el espacio virtual. Cada muerto tiene su espacio y podemos honrar a los muertos en las redes sociales, en cementerios virtuales, hay tumbas digitales que uno puede comprar una tumba digital y visitarla virtualmente, mandarle mensajes al deudo. En las redes sociales, todas las redes sociales tienen su forma de mantener la memoria de los fallecidos. Actualmente en Facebook, por ejemplo, hay 800 millones de muertos y la proyección que se hace para 40 años es que van a haber muchos más fallecidos en las redes sociales que vivos, porque siguen inmortalizados, porque no se eliminan las cuentas, entonces se va acumulando y se habla de los fantasmas de Facebook, por ejemplo. Entonces, las redes tienen cuentas conmemorativas, porque hay muertos sin tumba, hay muertos que solamente lo encuentras en lo virtual, esos muertos durante la dictadura, o los muertos que han sido cremados, y un desaparecido no tiene tumba, entonces se le honra, se homenajea
virtualmente y en un correlato offline-online. Entonces, todos los homenajes presenciales que se hacen, sean colectivos o sean individuales, sube a la red inmediatamente. Entonces, no existe la muerte digital. Todavía me imagino que van a encontrar alguna forma de que se puedan ir eliminando todas esas presencias fantasmales. Para cambiar la diapositiva. Ay, de veras, claro. Una vez. Hasta ahí, ya. Bueno. Fantástico. Pequeño detalle. Ya, entonces no veo nada. Bueno, ya lo habíamos visto. Genial, ya. Bueno, en apenas 8 años de existencia, desde ahí Facebook acumuló oficialmente 30 millones de usuarios muertos. Le puse color yo. Claro, pero son bastante igual. Ya, 13, que es la población de Tokio, no deja de ser. Ya, entonces, esto es lo que les decía de Facebook, que también lo vamos a pasar. Bueno, la muerte en el espacio virtual, honrar a los muertos, tiene un costo. Hay cementerios virtuales. En Chile encontré el cementerio metropolitano que tiene una red social donde uno instala al deudo y le manda mensajes, enciende velas y está permanentemente. En esta página, por ejemplo, que es un pantallazo, el primer pantallazo que hice tenía, por ejemplo, 12.200 mensajes. Y el último que lo corregí ya tenía 12.900 y tanto. Este no es del cementerio metropolitano, es un cementerio virtual X. Esa es una tumba digital en Estados Unidos, claro. Entonces ahí es una especie de pantalla con toda la historia del muerto, con videos, la voz del fallecido, la foto se va actualizando. Y se visita como quien visita el cajero automático, digamos, porque después tenemos estos que son obituarios virtuales. Hay múltiples sitios de estos, con distintas posibilidades de conectarse con el deudo, mandarle mensajes, honrarlo, y se vive en una especie de catarsis, porque el poder comunicarse, el poder escribir los sentimientos, ayuda en el duelo. Voy a ser autorreferente, pero mis 2 hijos son muertos sin tumba. Mi hijo hacía mountain bike y murió en una carrera, en un descenso, y después fue cremado. Los otros ciclistas están permanentemente honrándolo, recordándolo, y hacen estos pedaleos ceremoniales, carreras en honor de él, con fotos de él y el nombre de él. Y aunque parezca raro, pero me consoló ver cuánto lo querían y admiraban y respetaban, y de alguna rara forma me ayudó. Ahora, las calles, el espacio urbano y el espacio virtual, que es un espejo. Entonces ahora, durante este estallido, recorriendo las calles,
virtuales, porque todo el material que estoy mostrando está en Google. Entonces, los muertos trágicamente, los muertos por la violencia, por la represión, son representados y en una especie de apropiación. Y podemos ver al Felipe Camiroaga de Superman, la Gabriela Mistral feminista, la señora Anita, que es un ícono de los derechos humanos, y están presentes en las plazas, en las calles, en carteles, vivos. Se les ha resignificado. En la memoria histórica reciente, lo que planteo acá es, nosotros vivimos en un país y en un continente que sufrió una dictadura prolongada con muchas muertes y desapariciones. Entonces, la memoria colectiva de esos caídos en dictadura se integró al momento actual, al estallido, y vemos las fotos de los nietos de los desaparecidos en las calles y en las plazas hoy día. Entonces es una resignificación y un revival. Entonces, a ver, una cosa. Acá en el espacio doméstico se recuerdan permanentemente los familiares. Esta es el pesebre que hizo una nieta en Navidad, y una niñita, y incluyó la foto del abuelo. Esto es lo que vemos en las calles. La foto de la izquierda está en el GAM, pero está en internet, por supuesto, pero la ubicación física es en el GAM. Esto es importante. Nuestras ciudades y nuestra sociedad está fragmentada, ¿no es cierto? Tenemos espacios encapsulados dentro de la ciudad, que tenemos culturas y subculturas propias. Acá encontramos, por ejemplo, la memoria de los narcos, de sus caídos. Entonces, estas muertes intolerables que son las muertes, ¿no es cierto?, de los niños caídos por balas locas, porque hay muertes que son intolerables. Y esto se registra, esto está en internet y está en las poblaciones, y los narcos los honran, y todos sabemos que, por ejemplo, en el cumpleaños de Rachel, que es la chica esa, que fue hace pocos días el cumpleaños y que murió hace mucho tiempo, y los fuegos artificiales y las velas son permanentes, o sea, no hay olvido. Después están los lugares y los sitios de memoria. Los sitios de memoria en todos los países donde hubo dictadura o conflicto social, se erigieron sitios de memoria donde recordar, honrar a las personas caídas y educar en derechos humanos. Entonces tenemos, en Chile hay múltiples sitios de memoria, y en toda Latinoamérica y en el mundo. Y esos memoriales se viven, porque la gente va, incluso va en la familia, hay actividades de todo tipo permanentemente. Y ahora estamos con el estallido de octubre. Bueno, eso es lo que ya había dicho, o sea, esta interacción
online, offline, convoca a la memoria en distintos espacios, distintos grupos sociales, distintas culturas, distintas épocas, y tiene toda la simbología que ya son conocidas en todo el planeta. Las mujeres con las fotos de sus familiares en el pecho son ya un ícono, son un ícono universal. Ya. Bueno, en conclusión o en resumen, no morimos digitalmente nunca. Podemos instalar de antes de morirnos, ¿eh? Porque hay gente que deja un video, enfermos terminales o qué sé yo, un video saludando a sus familiares, diciéndole lo que los ama, que no sufran, etc. Y que ha instalado en una página web. Y ayuda al duelo sin duda alguna. Y la memoria colectiva es una memoria que está instalada no solamente en el pasado, sino que en el presente, y es una memoria que va a permanecer instalada mientras no se cumplan las demandas de justicia, de verdad y reparación. La memoria va a estar instalada en el futuro. Eso sea, eso no. Ahí estábamos viendo a la antropóloga chilena Adriana Goñi, que nos ofreció este año 2020 su charla Morir y trascender digitalmente. Esta antropóloga nacional que obtuvo su licencia en antropología y arqueología en la Universidad de Chile y que utiliza las redes para difundir información antropológica. Actualmente es coordinadora para Chile en el Observatorio Cibersociedad. Junto a Adriana Goñi concluimos este especial Congreso Futuro. Los dejo invitados a que nos sigan en las plataformas de las distintas municipalidades de nuestro país a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea. Todo esto gracias a la alianza entre el Senado y la Asociación Chilena de Municipalidades en el compromiso de acercar la ciencia y el conocimiento a toda la ciudadanía y así llegar a todos los rincones de nuestro país. Los dejo invitados a que revisen otras exposiciones en distintas materias, ciencia, tecnología, humanidades, innovación y también las artes, donde en www.congresofuturo.cl y que siga las actividades de Congreso Futuro a través de las distintas redes, Twitter, Instagram y Facebook. Soy Jessica Soto Huerta, gracias por habernos acompañado. Los dejo invitados a una próxima edición de este especial Congreso Futuro. Nos vemos.